a lo largo del eje Z, y al ser una integral indefinida, ustedes se acuerdan por análisis matemático que las integrales indefinidas generaban, cuando uno las resolvía, generaban una constante de integración, o sea, aparecía la integral más una constante. Bueno, en este caso, como acá tenemos funciones en general de 3 variables, y nosotros estamos integrando a lo largo de una, entonces en lugar de una constante, lo que se le suma al resultado de esa integral es una función en las 2 variables que no son objeto de esta integración, ¿cierto? Por lo tanto, fíjense, la integral de este W tiene esta expresión. Quiere decir, es P0 sobre E por Z, porque sería la integral de diferencial Z, más gamma sobre E por H y por Z, porque gamma sobre I por H es una constante respecto a la integral, ¿cierto? Y el último término sería menos gamma sobre 2 sobre E también por Z al cuadrado, porque es la integral de Z diferencial Z, que eso es Z cuadrado sobre 2, ustedes se acuerdan, de análisis matemático, y gamma sobre E es una constante, de modo que aparece esa expresión. Y como les decía, al ser una integral indefinida, suma, o aparece un sumando, que es en este caso una función de las 2 variables que no estoy integrando en este caso. Bien. A su vez, nosotros también podemos valernos de la distorsión angular, gamma zx, y si se acuerdan la definición de esta deformación o de esta distorsión angular, es la derivada de w respecto de x con la derivada de u respecto de z, que por la ley de Hooke generalizada también se puede expresar como el cociente entre tau zx y g, donde g es el módulo de elasticidad transversal, y ustedes ya se acuerdan de la clase anterior, que a su vez guarda una relación con el módulo de elasticidad longitudinal, o módulo de Young, y el coeficiente de Poisson. Bien, entonces, como por hipótesis, digamos, esta deformación o esta distorsión angular es nula, implica entonces que la derivada de u respecto de z debe ser igual a menos la derivada de w respecto de x. Entonces, de esta manera nosotros también podríamos calcular u integrándola, de modo tal que u será igual a la integral de menos la derivada de corrimiento w respecto de x por el diferencial z. ¿Se acuerdan que nosotros recién terminábamos de calcular una expresión para w, que si bien es una expresión general y que cumple con la hipótesis que nos hemos planteado, tiene una constante una función que por ahora desconocemos, que es f1. Pero podemos reemplazar entonces, o podemos calcular la derivada de w respecto de x de esta expresión que teníamos recién, y calcular la integral y de esta manera expresar el valor de u. Fíjense que en toda esta función, o en la expresión de w, digamos solamente el último término es función de x, es decir, que al calcular la derivada de w respecto de x, queda la derivada de w respecto de f1. De modo tal que al integral, la expresión de u queda como menos la derivada de f1 respecto de x por z, y otra vez, como es una integral indefinida, y estamos integrando a lo largo del eje z, bueno, aparece una función f2 también en otras 2 variables, x y z. Un racionamiento análogo podríamos hacer para calcular el corrimiento W, ¿cierto? A partir de la distorsión angular gamma y z. Las mismas relaciones que utilizamos recién, aparece una relación entre el corrimiento W y la derivada entre el corrimiento B, perdón, y la derivada de W respecto de I. De modo tal que B se puede obtener nuevamente integrando esa expresión, y vemos nuevamente entonces que intentar calcular la derivada de W respecto de I que necesitamos para obtener B, la única, o el único componente, digamos, el único sumando de la expresión de W, que es función de I, es F1, de modo tal que la expresión de B nos queda como menos la derivada de F1 respecto de I por Z, más una cierta función que por ahora es desconocida, F3 de XY. Bien, por otro lado, nosotros conocemos la expresión de la deformación longitudinal epsilon x. Y, digamos, como tenemos una expresión por hipótesis para la tensión sigma z, podríamos intentar calcular el corrimiento u a partir de epsilon x. Al hacerlo, obtenemos una expresión para u después de integrar, obtenemos una expresión para la derivada de u, digamos, en función de la tensión sigma z que hemos hipotizado,
que es la que yo les marco acá. Y a su vez recién habíamos obtenido una expresión de U, digamos, a partir de la distorsión angular, ¿cierto? Que ahora podemos derivar para calcular la derivada de U respecto de X, es decir, estamos tratando de calcular la epsilon X, pero ahora queremos relacionarla con la tensión sigma Z que habíamos hipotizado, y de esta manera, a partir de la expresión de U que habíamos obtenido recién, obtenemos su derivada, que nos queda como la derivada segunda de F1 respecto de X2S por Z más la derivada de F2 respecto de X. De esta manera, al igualar entonces las dos expresiones que tenemos, vamos a observar que el término que multiplica a Z, en la expresión de la derivada de U a partir de la tensión sigma Z, es justamente el coeficiente de Poisson sobre E por gamma y Z, de modo tal que, digamos, se compatibiliza o se iguala este término de esta derivada con el correspondiente de la otra expresión que teníamos para la misma deformación. Mientras que la derivada de F2 respecto de X, bueno, resulta ser igual entonces a los otros componentes de la expresión de la epsilon X en función de la tensión sigma Z, que es la expresión que tenemos acá. De modo tal que estas dos expresiones, digamos, de alguna manera, sigamos el razonamiento, nos van a poder permitir seguir estudiando las funciones F1 y F2, de las cuales, como digo, por ahora desconocemos su valor, ¿cierto? Porque estas relaciones lo que nos están fijando es la expresión de la derivada de esta función, pero no la función en sí misma. Bien, acá, bueno, un poquito, fíjense que acá me quedaba menos la derivada de F1 igual al segundo miembro, un término positivo. Lo que hice acá fue cambiar el signo de miembro, nada más, para que queden las derivadas en el primer miembro sin el signo menos. Podríamos hacer un razonamiento análogo para el corrimiento B, o para la derivada de B respecto de I, y para tratar de relacionarlo con la expresión de la tensión sigma Z que habíamos hipotizado. De esta manera, obtenemos una expresión análoga a la que obtuvimos recién para F1 y para F3, en función, como digo, de las constantes elásticas, de la densidad del material y en este caso de la carga aplicada y o el peso específico del material, ¿cierto? Y tienen las expresiones que indico acá. Bien. Basado en las relaciones anteriores, nosotros habíamos obtenido, como dije yo antes, una expresión para U y para B, y también conocemos la distorsión angular gamma XY y su relación con la ley de Hooke. De modo tal, entonces, que las expresiones de las derivadas, de U y de B, de U respecto de I, de B respecto de X, tienen la forma que aparece acá. Y justamente para poder satisfacer las condiciones que nos expresa la distorsión angular gamma XY, se establecen estas relaciones que resultan ser una condición que deben cumplir estas funciones. Entonces, fíjense que dos veces la derivada segunda de F1 respecto de X y de Y por Z, más la derivada de F2 respecto de Y, más la derivada de F3 respecto de X, deben ser igual a 0. Y si ustedes ven esta relación, van a ver que como Z puede tomar el valor 0, pero también puede tomar cualquier valor distinto de 0 en el dominio de todos los puntos que componen el prisma. Entonces, para que esta igualdad se cumpla, lo que resulta es que justamente el primer sumando de esta ecuación, o la derivada segunda de F1 respecto de X y de Y, tiene que ser igual a 0, porque cuando Z es distinto de 0, si no, este término no se podría anular, ¿cierto? Y esta suma no daría 0. Y la otra condición que aparece es que justamente si esta derivada, o si la derivada que aparece en el primer sumando es 0, entonces quiere decir que la suma de las otras dos derivadas tiene que ser 0, por lo cual lo que debe pasar es que la derivada segunda de la derivada de F2 respecto de Y debe ser igual a menos la derivada de F3 respecto de X. Justamente para que se satisfaga la condición esa que se nos acaba de plantear al tratar de cumplir la condición que nos hemos impuesto de entrada, que es que la distorsión angular gamma XY sea 0. Bien.
Bueno, de las relaciones anteriores, fíjense que ya habíamos calculado estas derivadas, calculamos ahora, y la condición que nos habíamos impuesto recién, podemos ahora integrar las expresiones para F2 y para F3, y al integrar las expresiones para F2 y para F3, una a lo largo de X y la otra a lo largo de Y, bueno, aparecen estas ecuaciones. Fíjense que al integrar F2 a lo largo de X, como F2 era una función de X y, va a aparecer otra función incógnita que es una F4 de Y, y al integrar F3 a lo largo de Y aparece otra función que desconocemos, que es una función de X. Ahora bien, para que se cumpla simultáneamente, además de la expresión de las derivadas, una de las condiciones que habíamos impuesto recién, las funciones F4 y F5 deben tener esta forma. Son funciones lineales, una en Y y la otra en X, y tienen esta forma justamente para que al calcular sus derivadas, primera una respecto de Y y otra respecto de X, se satisfaga la igualdad. Y después veremos qué valores tienen que tomar justamente los coeficientes A, B y C para estas dos ecuaciones, o para estas dos funciones. Reemplazando entonces las expresiones de estas dos últimas funciones en la expresión de F2 y F3, obtenemos valores que nos definen de alguna manera de mejor forma estas dos funciones que, como ustedes pueden ver, siguen siendo desconocidos los coeficientes A y B y C. Fíjense que además podemos calcular las derivadas segundas de las funciones F1 que ya habíamos planteado recién respecto de X y respecto de Y dos veces, y bueno, toman la forma que se ve acá. Pero fíjense que la F1, no importa que la derivemos respecto de X o que la derivemos respecto de Y, siempre es la misma función, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿qué pasa si esta derivada segunda la integramos una vez y la integramos dos veces? Vamos a obtener justamente el valor de F1. Pero fíjense que F1 a partir de una expresión y F1 a partir de la otra expresión, o sea, porque una está derivada respecto de X y la otra respecto de Y, en un caso integramos a lo largo de X y en el otro caso a lo largo de Y, nos conduce a dos expresiones para F1. Pero las dos tienen que ser válidas, ¿cierto? Porque en realidad es la misma función, nada más que estudiada a lo largo de la dirección X o a lo largo de la dirección Y. Al hacer esta doble integración, como ustedes ya saben, a medida que uno va integrando, con integrales indefinidas, justamente aparecen funciones incógnitas, es decir, que nos aparece una F6 y una F7 para la F estrellita 1 y una F8 y una F9 para la F estrellita 2. Fíjense que las funciones que aparecen F6 y F7, como son integrales a lo largo del eje X, son funciones de Y, mientras que en F1 doble estrellita las funciones que aparecen, como estoy integrando a lo largo de Y, son funciones de X. Y había descolgado una animación. Como simultáneamente deben cumplirse las condiciones impuestas para F1 y F1 estrellita y F1 doble estrellita, una forma que uno puede hacer cumplir eso es sumando las ecuaciones. Y bueno, de la suma tiene esa expresión que se ve allí, es una cuestión algebraica nada más. Y entonces ahora vamos a la segunda condición que habíamos planteado anteriormente, y era que la derivada segunda de F1 respecto de X y de Y debía ser nula. Entonces calcular las derivadas segundas justamente de esta función F1, que en realidad viene representada por la suma de F1 estrellita y F1 doble estrellita, vamos a ver que la forma en que se cumple esta condición es que F6 de Y sea constante, para que justamente al derivarla se anule y por lo tanto entonces va a tener un valor constante h. Y lo mismo pasa para la F8. Pasa a tener un valor constante que vamos a llamar j, pero que también desconocemos en este momento. Ahora podemos reemplazar entonces las expresiones que ya hemos conocido en F1 y vamos a obtener una expresión como la que se ve allí, donde aparece h, j y dos funciones incógnitas por ahora que siguen siendo F7 y F9. Si nosotros calculamos nuevamente la derivada ahora para esta función,
y teniendo presente que F1 estrellita, o que la derivada de F1 estrellita tiene que ser igual a la derivada de F1, y entonces utilizamos la expresión, esta expresión de F1 y la expresión de F1 estrellita que habíamos presentado anteriormente, resulta que deben ser iguales estos dos términos que yo les señalo acá. Si uno compara el primer miembro con el segundo, van a ver que justamente para que esta igualdad sea efectiva o se verifique, la derivada de F9 de X respecto de X tiene que ser nula, que es lo que dice acá. Por lo tanto, F9 de X debe ser constante y en este caso le asignamos un valor K. Lo mismo podemos hacer con F1 doble estrellita y vamos a ver entonces que F7 de Y debe ser constante y es una constante que vamos a asignar con el valor L. Como estas dos son constantes, vamos a designar una tercera constante que vamos a llamar M, que representa la suma de K y L. Y es la que vamos a utilizar justamente para expresar o para reemplazar en la función F1. De modo tal que la expresión de F1 queda como se puede ver acá. Menos nu, que es el coeficiente de Poisson sobre E por gamma, por el paréntesis que es X cuadrado sobre 2 más Y cuadrado sobre 2, más H por X, más J por Y, más N. Entonces, conocida la expresión de F1, podemos reemplazar en las expresiones de W, U y B, con lo que obtenemos entonces una expresión para W, que era la que ya conocíamos, y reemplazando se obtiene esta expresión. Bueno, lo mismo pasa cuando reemplazamos en U y en B, de modo tal que obtenemos una expresión para U, una expresión para B. Fíjense que en U y B aparecen los coeficientes A, B y C. Entonces, a partir de esos reemplazos, obtenemos la expresión general para los corrimientos U, V y W, que tienen la forma que se ve acá. ¿Cómo les parece a ustedes que podríamos hacer para calcular justamente esas incógnitas que uno tiene? Que esas son expresiones generales que satisfacen la hipótesis de tensiones que hemos hecho, además satisfacen la ley de Hooke generalizada, nos hemos apoyado en ella para llegar hasta acá, y digamos, han tenido en cuenta las expresiones de las informaciones, tanto lineales como las expresiones angulares. Pero claro, ahora nosotros tenemos que aplicar estas expresiones generales al problema que tenemos en cuestión, ¿cierto? ¿Qué les parece a ustedes que deberíamos hacer para poder determinar esas constantes? ¿En qué nos deberíamos apoyar para eso? Condiciones de borde, ¿puede ser? Claro, exactamente. Cuando uno tiene, generalmente, cuando uno tiene la expresión general de un problema, en este caso de mecánica estructural, generalmente hay valores en esas expresiones que resultan desconocidos. Y la forma de fijar esos valores es particularizar esas expresiones generales a las condiciones de contorno que tenga el problema que estamos tratando. Nosotros vamos a suponer en este caso entonces que este prima está apoyado en el plano XY, de modo tal que ese es el punto de apoyo. Entonces, digamos, la fuerza P que se ve, digamos, en la base y que tiene la dirección del eje Z, que coincide su dirección con la del eje Z, sería la reacción, digamos, del plano de apoyo sobre la cara inferior del prisma, y bueno, y la carga P sería la acción que lo está solicitando, en este caso cuando no actúa el peso propio, ¿cierto? En el caso que actúa el peso propio, bueno, la reacción debería involucrar también al peso propio, ¿cierto? Eso ya lo vamos a ver en sí. Entonces, bueno, vamos a imponer, como dijeron, las condiciones de contorno. Fíjense que si el plano inferior del prisma, que coincide con el plano XY, está, como dijimos, apoyado en ese plano, entonces en las coordenadas X, Y y Z igual 0, es decir, en el origen de coordenadas, y por la simetría que tienen las cargas respecto del eje Z, los corrimientos U, V y W serán 0, ¿cierto? Es decir, el prisma no va a bajar y tampoco se va a mover en la dirección del eje X, es decir, según el corrimiento U, y tampoco se va a mover en la dirección del eje Y, es decir, con el corrimiento B, justamente porque las cargas están centradas en el eje del prisma y el prisma es simétrico respecto del eje Z, ¿cierto? Bueno, en rigor podría no ser exactamente simétrico porque la base podría ser
rectangular, ¿cierto? Pero al estar la carga perfectamente centrada en el eje Z, es de esperar que los puntos de apoyo, digamos, sobre ese eje, no se muevan en las direcciones X y Y. Y naturalmente no se va a mover en la dirección vertical, ¿cierto? Según el corrimiento W. Entonces, al imponer esas condiciones de borde, fíjense que si W es 0, en la coordenada X y Z 0, y mirando la expresión de W que tenemos acá arriba, fíjense que para que esta expresión sea 0, necesariamente M tiene que ser 0. Porque si no, aunque las demás sumando sean 0, bueno, no me va a dar 0 W, ¿cierto? Lo mismo pasa con las expresiones de U y B. Necesariamente para que U sea 0, B tiene que ser igual a 0, y para que B sea 0, C tiene que ser igual a 0. Es lo que vemos ahora. Fíjense cuando ustedes si utilizan estas transparencias para repasar el tema, para estudiar, tengan cuidado porque fíjense que acá hay una sutileza. Fíjense que el coeficiente nu, el coeficiente de Poisson, fíjense que la tipografía es muy, muy parecido a B, que es el corrimiento, pero B no es nu, y nu no es B. Tengan cuidado con eso porque cuando este nu empieza a estar por acá adentro en las ecuaciones y uno trata de hacer algún desarrollo a mano, por ahí se pueden confundir. Bien, de esta manera hemos logrado determinar 3 de las constantes que no conocíamos. No sé qué pasó acá. Así sería. Otra condición de contorno que podemos establecer es a partir de los giros. Por la misma condición de apoyo que hemos dicho, en el origen de coordenadas, en el punto del baricentro de la base del prisma, no van a haber giros, no van a haber ninguno de los 3 giros que conocemos. Ni el giro XY, ni el giro YZ, ni el giro ZX. Van a ser todos nulos. También en el caso anterior ustedes ya han estudiado la definición de giro, de modo tal que esta es la expresión para el giro, por ejemplo, el giro XY. Y como tenemos las expresiones de U y B, fíjense que son las que están involucradas acá en estas derivadas, podemos calcular las correspondientes derivadas, y al igualarla a 0 nos queda una expresión de este tipo, nos queda un medio de menos a igual 0. De modo tal que sería un medio de menos 2a, o lo que sería lo mismo, menos a igual 0. La única forma que menos a sea igual a 0 es que a sea igual 0, o sea, a es nulo. Lo mismo pasa con el giro YZ, donde nos queda que 2j sobre 2, o sea, j igual 0, de modo tal que j igual 0, y el giro ZX, donde nos queda que menos 2h sobre 2 igual 0, por lo tanto, h igual 0. De modo tal que de esta manera hemos podido calcular las otras constantes que teníamos indeterminadas hasta este momento, con lo cual obtenemos las expresiones particulares ahora de U, V y W para el prisma que estamos estudiando, donde ahí ustedes pueden ver las 3 expresiones para los 3 corrimientos. Fíjense una cosa, les hago acá una aclaración que es importante. P0, ustedes se acuerdan que era P sobre área, el área de la sección transversal perpendicular al eje Z. Pero P está introducida en estas ecuaciones que hemos visto ahora en todo el desarrollo con signo positivo. Lo mismo que gamma. Acuérdense que gamma es el peso específico del material. Y el peso específico deviene de la masa específica y la aceleración de la gravedad. Ustedes piensen que nosotros vamos a pensar de que la aceleración de la gravedad en este caso está en la dirección vertical hacia abajo, o sea que es contrario a la dirección del eje Z positivo, de modo tal que tanto en gamma como en P0 tienen que introducir el signo que corresponda. ¿Está bien? Porque de lo contrario estas ecuaciones no van a funcionar, y así es como lo habían considerado ya ustedes, creo, en el práctico 1. De modo tal que tengan en cuenta entonces introducir ese signo cuando ustedes tengan que hacer las cuentas para calcular estos corrimientos. Porque si ustedes ven ahora el enunciado del práctico, que yo voy a compartirles ahora, acá. Acá. No sé si ustedes lo están viendo allí.
Sí se ve, profe. Sí se ve, pero le quería aclarar que no está subida a la página ese enunciado. Está ahí mismo. Bueno, ya lo buscamos. Miremos esto un segundito y ya lo buscamos porque está ahí. Está acá creo con la misma presentación. Fíjense, el ejercicio 1 es un prisma en compresión, que es lo que acabamos de ver, es el desarrollo que acabamos de ver. Y ustedes tienen que calcular los corrimientos de este prisma para estos datos que ustedes tienen acá. Tengan cuidado que acá está como dato la densidad, no el peso específico. Fíjense que vamos a trabajar en el Sistema Internacional de Unidades. Y ustedes, como digo, tienen que calcular los corrimientos en el punto A, dice, utilizando la teoría clásica de la elasticidad, que es aplicar las ecuaciones que ustedes que acabamos de ver. El punto B dice mediante un modelo de elementos finitos con varias densidades de malla. En este caso, además, verificar si se satisfacen las hipótesis y tensiones del trabajo práctico 1. ¿Por qué? Porque ustedes al aplicar, digamos, la carga AP en el modelo que vamos a ver enseguida, bueno, van a tener que verificar justamente si la hipótesis de tensión que ustedes habían hecho y con la cual han hecho todo el desarrollo teórico utilizando la teoría de la elasticidad, se verifican en el modelo numérico. Acá habla de varias densidades de malla. Bueno, es un tema que de algún modo en este práctico está adelantado a los temas que se van a ver más adelante cuando ustedes estudien elementos finitos. De todas maneras, ¿a qué va esto de las distintas densidades de malla? Ustedes ya en el análisis estructural 1 han estudiado elementos finitos. Digamos, una introducción al método, ¿cierto? Donde han estudiado elementos que solamente tenían rigidez axial, por lo tanto es un enfoque, diría yo, muy simple. Pero ustedes ya vieron cómo los resultados variaban a medida que ustedes cambiaban la cantidad de elementos en una malla o cambiaban el tipo de elementos. Y eso se debe a que, como varias veces le vamos a decir a lo largo del curso, el método de elementos finitos es un método aproximado. Y tiene muchas aproximaciones metidas en su formulación. De modo tal que los resultados que uno obtiene utilizando elementos finitos cambian en función de la malla o de la discretización que uno haga del problema que está enfrentando. Es por eso que acá, como les digo, si bien el tema de densidad de malla y cómo cambian los resultados se verá más adelante cuando hablemos del patch test y otras cosas, bueno, ahora, digamos, vamos a ver enseguida cómo hacer el mismo modelo con varias densidades de malla y ustedes verán cómo cambian los resultados, por ahora solamente viendo que cambian y a lo mejor por ahora con poco criterio para decidir hasta dónde afinar esa malla. Y el último punto que les está pidiendo el práctico es que presenten los resultados obtenidos, o sea, los corrimientos calculados mediante gráficos y tablas. Tanto los resultados que ustedes obtienen calculando a mano, como los resultados que ustedes obtienen utilizando el software. Al utilizar el software, obviamente, ustedes lo que van a presentar son capturas de pantalla o tablas que el mismo programa les ofrece para mostrar los resultados. El programa que vamos a utilizar es el SAP 2000. Yo creo que casi todos ustedes lo deben tener. Bueno, si no lo tienen, no sé, voy a tener que pedirle a alguno de los compañeros que se lo facilite. O bueno, bien trabajar en grupo como están trabajando, digamos, en una sesión virtual donde, bueno, los que dispongan del software lo podrán utilizar y que no lo dispongan podrá seguirlo a través de esa reunión. Bien. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos comentado hasta ahora? ¿Quieren hacer algún comentario? Yo no tengo dudas. No, por mi parte tampoco, profe. Bueno, vamos a continuar entonces. Daniel, Sí. Quiero decir una cosita muy cortita. Todo Bien. lo que hizo el ingeniero, ¿sí? Se puede hacer porque ustedes hicieron el práctico 1, donde se aseguraron que esa era la solución tensional del problema, ¿sí? Una vez hecho eso, pueden usar la solución porque esa, como vamos a demostrar hoy día con el teorema de la unicidad de la solución, es la única solución equilibrada que es también compatible, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si cuando hacen el ejercicio se equivocan en algún paso? ¿Cómo podemos hacer
para averiguar si el desarrollo tiene algún error o no tiene error. Si no verifica alguna de nuestras hipótesis. No. Ya tienen ustedes V y W, el valor final. Llega un compañero que no estuvo en la clase y uno de ustedes le dice, toma, fíjate si esto está bien. El muchacho no tiene ni idea del procedimiento que utilizaron, tiene los valores finales de V y W. Como también podría ser que uno los tiene intuitivamente, digamos, de observar el problema físico, de observar el comportamiento real de ese elemento sometido a esa escala, y uno podría inventar V y W. Y la pregunta es muy buena, ¿y cómo hago si yo ya tengo una ecuación para V y W? ¿Cómo hago para saber si son buenas o no? Les dije la otra noche, ustedes se van de fiesta, toman mucho y durante el sueño tienen una visión que dicen la solución de tal problema es sigma X, sigma Y, sigma Z, tau y tau. Se levantan, se acuerdan, la escriben. ¿Cómo hacemos para saber si eso está bien o está mal? You are now unmuted. ¿Qué hicieron en el práctico 1, chicos? Si no han entendido el práctico 1. No. You are now muted. No, porque en general no va a conocer cómo va a verificar un punto. Esas ecuaciones se tienen que verificar en todos los puntos. Esa es una de las cosas que también se mencionó en otra de las clases, digamos. Fíjense la complejidad de esto comparado con lo que ustedes venían haciendo hasta análisis estructural 1. Es decir, en aquel momento nosotros planteamos ecuaciones de equilibrio o compatibilidad en algunos puntos discretos. Acá el problema es que es un problema continuo y, como dice el profesor, debe cumplirse en todos los puntos. Por eso nos vemos obligados a manejar ecuaciones diferenciales, digamos. No son muy simpáticas las ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Cuesta mucho poder resolver una ecuación diferencial. De modo tal que estas soluciones se tienen que cumplir en todos los puntos y en los infinitos puntos que componen el prisma en este caso que estamos estudiando. ¿Qué hicieron? Cambio la pregunta. ¿Qué hicieron en el práctico 1? El equilibrio. Planteamos el equilibrio. No, primero dijeron, yo creo que las tensiones que solucionan este problema son estas 6 tensiones, que las mencionó recién el ingeniero. Y yo les hubiera preguntado así, ¿cómo justificás esto? ¿Qué hicieron en el práctico 1 para justificar que eso estaba bien? Verificamos las ecuaciones de equilibrio, las de contorno y las de compatibilidad con las hipótesis, o sea, de la solución que habíamos supuesto. Muy bien. Las ecuaciones de equilibrio interno, ¿en qué vienen dadas? En función de las tensiones. En tensiones. ¿La de contorno? También. You are now ¿Y unmuted. la de You are now muted. compatibilidad? También. Now unmuted. Pero ¿qué dijimos nosotros? Que podíamos Y las establecer, podemos relacionar con las deformaciones por la ley de Hooke. por la ley de Hooke, nosotros podemos transformar los 3 sistemas y escribir los 3 sistemas de ecuaciones, los 3 en tensiones o los 3 en deformaciones. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces si ahora viene un compañero de ustedes y ustedes les dan el valor final de U, V y W y le dicen, fíjate si esto está bien, ¿qué tendría que hacer el compañero? Plantear todas las ecuaciones y verificarlas. Claro, tiene V y W, va a poder calcular las deformaciones y si tiene las ecuaciones, los 3 sistemas en deformaciones, tiene que verificarlos, se tiene que cumplir. Es más, vamos a ver más adelante el problema de torsión, donde Saint-Bernard resuelve el problema haciendo observaciones de corrimiento. Observa cómo se piensa que se va a deformar la pieza
trabaja un rato y no llega a nada. Dice, no puedo justificar esto, pero con estos corrimientos que yo he visto en el laboratorio, voy a calcular las tensiones. Y sin verificar los corrimientos, calcula las tensiones, pero después, para justificar todo el procedimiento, tiene que verificar las tensiones, tiene que ver si las tensiones del final verifican los tres sistemas de ecuaciones. ¿Se entiende? Uno verifica los tres sistemas de ecuaciones de una o de otra forma como le resulte más conveniente o más fácil. Sí, sí, se Todo lo entiende. que han hecho hoy se puede hacer porque ustedes demostraron que esas 6 tensiones, donde 5 eran igual a 0, son la solución del problema este. Es previo a tratar de averiguar otros valores. Bueno, listo, yo no quiero decir nada. Bueno, quedó claro entonces por qué, digamos, vale todo lo que estamos haciendo y cómo verificarlo en el caso que así lo necesiten. Bien, entonces, como ustedes tienen todas las ecuaciones, lo único que tienen que hacer es aplicar estos valores que son datos ahora para este prisma particular. Y lo que vamos a hacer ahora, en unos pocos minutos, es usar el programa para que yo les indique cómo hacer para cargar el prisma, poner las cargas y que ustedes puedan obtener resultados. Así que, bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Si ustedes tienen el SAP instalado, los que lo tengan, por favor, si quieren arrancarlo para que vayan siguiendo los mismos pasos.